Bien, muchachos, buenos días. Vamos a dar inicio a la jornada prevista para la clase de hoy. Esta es la tercera clase del módulo TIC del Diplomado Componente Docente. Les pido disculpas por la situación de no haber podido asistir de manera presencial por situaciones pues personales. Sin embargo, estamos tratando de recuperar la clase y como siempre atenta a sus comentarios a través de nuestra aula virtual y a través de mi correo electrónico, a través del grupo WhatsApp, que es importantísimo para la comunicación inmediata. Vamos a dar inicio entonces. Como podrán observar, ya tenemos visible el chat para todos, ya no es solamente el chat privado, sino que tienen la disponibilidad de todos los comentarios de los compañeros, de todas las personas presentes en la sala, para que podamos nutrir y hacer más dinámica la clase con la participación de todos. Bien, comenzamos. Vamos hoy a trabajar específicamente acerca del rol del tutor virtual. Comentábamos en la clase anterior que es importante entender la necesidad de que deben cambiarse los roles, tanto del estudiante como del docente, cuando asume la responsabilidad de ser tutor virtual y de llevar a cabo este proceso de educación a distancia. Es importante cambiar el rol porque ya les comentaba en clases anteriores que el docente, llámese ahora tutor virtual, en nuestro caso también facilitador, no es el dueño absoluto del conocimiento, sino que en este momento pues comparte su conocimiento y experiencias con la audiencia que le toca gestionar a través de las aulas virtuales, sus estudiantes, sus participantes de cursos, y entender que ellos tienen ahora la posibilidad de ampliar el conocimiento. Un poco de eso vamos a profundizar hoy con algunos conceptos interesantes que se están manejando en la actualidad con respecto a lo que se llama el e-learning, que ya lo hemos venido trabajando. Vamos a ver la definición de Yera de lo que es una tutoría virtual. Yera nos dice que es un servicio personal de orientación y de ayuda. La orientación, nos dice Yera, que está dirigida a entender que debe ser de manera individual o grupal. Evidentemente, todos los grupos tienen características particulares, y la educación a distancia se lleva a cabo dentro de un contexto bastante particular que el tutor debe considerar. Igualmente, cada uno de los miembros de esos grupos tienen necesidades individuales, tienen ritmos de aprendizaje individuales y particulares que lo hacen únicos. Razón por la cual entonces la tutoría virtual o ese proceso de orientación que se hace a través de la tutoría virtual debe respetar esa individualidad. Por eso es que muchos de ustedes a veces prefieren no escribirme a través del grupo WhatsApp, sino que lo hacen en privado de tal manera de exponer sus dudas, sus inquietudes, de manera individual y de esa forma pues no exponer su debilidad, ¿no? A todo el grupo. No debería ser de esa manera porque evidentemente a lo mejor la duda de uno puede ser la duda de otros miembros del grupo, pero bueno, se respeta el hecho de que cada uno de ustedes quiera en algún momento expresar de manera muy personal alguna situación. Y eso tiene que ver, muchachos, con este aspecto que nos habla Yera, que tiene que ser una atención integral. Es decir, el tutor virtual debe respetar esa condición de cada uno de los miembros del grupo de ser atendido de manera personal, de manera individual y no a través del grupo. Cislenit y Leo, bienvenidos. Por otra parte, también nos habla de una ayuda pedagógica, evidentemente. Estamos tratando de una tutoría virtual, se supone que somos parte de espacios, contextos, de un entorno absolutamente académico, razón por la cual entonces la orientación individual o grupal también tiene que ver con la orientación pedagógica porque es lo que nos une como grupo. Y evidentemente que esa orientación individual, esa ayuda pedagógica va a favorecer la competencia que he venido comentando con ustedes desde que iniciamos la actividad de este módulo. Una de las competencias que debe
desarrollar el estudiante es el autoaprendizaje. Entonces, a través de esa orientación y esa ayuda, el tutor virtual lo que debe es tratar de favorecer ese proceso de autoaprendizaje. Bien. Para que esa tutoría se lleve a cabo de la mejor manera, pues hay algunas condiciones que se deben respetar. Vamos a ver algunas de ellas. En primer lugar, la tutoría debe ser flexible. ¿Qué implica esto? Bueno, un poco la situación que estamos viviendo hoy. Ustedes están siendo flexibles conmigo, dada la circunstancia personal que estoy viviendo en el día de hoy. Igualmente, el tutor virtual también debe ser flexible en ese proceso de tutoría porque evidentemente tanto como al tutor como a los participantes se le pueden presentar situaciones, quizá no de problemas personales, pero pueden ser problemas laborales, incluso de conexión a internet, que le hagan difícil de repente cumplir con los tiempos que están establecidos dentro de la actividad del aula virtual. En la medida de lo posible debe ser oportuna. ¿Qué quiere decir esto? Si usted me hace una pregunta hoy, yo no se la puedo responder 5 días después, al menos que evidentemente haya una situación particular que me impida comunicarme con la persona. Pero puede ser que la persona esté llevando a cabo una de las actividades previstas dentro de la clase, está en ese momento con alguna duda y necesita pues ese asesoramiento de momento. Entonces, en la medida de lo posible, tratar de garantizar de que ese asesoramiento, ese apoyo, esa ayuda ocurra cuando realmente el participante lo necesite. Y esto tiene que ver mucho con este aspecto. La tutoría debe ser permanente. Por eso es que yo les comentaba que el tutor virtual trabaja mucho, porque no es solamente el dedicar el tiempo disponible y necesario para preparar los encuentros de aprendizaje, para preparar cada una de las actividades que se van a llevar a cabo a la distancia, sino que tiene que estar disponible para sus estudiantes para poder atender de manera oportuna cada una de sus inquietudes, sus dudas, etc. Por otra parte, debe ser motivante. En la medida de lo posible, tratar siempre de que el estudiante entienda, no solo que tú estás allí para acompañarlo, sino darle esa palabra de aliento, de apoyo, de sigue adelante a pesar de las dificultades, ¿sí? Debe ser coherente porque las respuestas evidentemente que el estudiante necesita deben estar en correspondencia con las necesidades que está manifestando. Usted no puede hacer una pregunta y yo contestarle otra, eso no tiene sentido. Eso no forma parte de lo que es una ayuda efectiva a un estudiante dentro del proceso de tutoría virtual. Y por supuesto, debe ser andragógica o pedagógica, ya ustedes conocen la diferencia de los términos en función de la población a la que estoy atendiendo. Igualmente debe ser respetuosa. Recuerden que la semana pasada e incluso en la primera clase conversábamos, y lo vamos a retomar un poco más adelante, lo que es la netiqueta. Es decir, la aplicación de aquella normativa importante para dirigirse a otras personas dentro del marco de la virtualidad. Entonces, así como usted se dirige con respeto a una persona desde la presencialidad, igualmente debe replicar esa experiencia a nivel de la virtualidad. Debe ser equitativa y justa. Yo no puedo tener preferencias de atención hacia un participante con respecto a los demás. Todos tienen el mismo derecho de recibir la asesoría, el acompañamiento y el asesoramiento que necesita sin tener preferencia. Para lograr esto, evidentemente que el facilitador que desarrolla el trabajo como tutor virtual debe tener un perfil o aprender a desarrollar un perfil. ¿Qué implica un perfil? Implica el desarrollo de habilidades y destrezas, es decir, desarrollar competencias que le permitan llevar a cabo ese proceso de tutoría de la mejor manera. Miguel Ángel, bienvenido, que está, supongo que con Noelia. Bien. En primer lugar, el tutor virtual debe poseer una personalidad equilibrada. Y cuando nos referimos a personalidad equilibrada, estamos hablando de que no puede entrar en pánico, no puede, si bien es cierto que todos los seres humanos tenemos problemas, el docente debe tratar, como yo siempre digo, de que cuando entra en el proceso de enseñar, para favorecer el aprendizaje de sus estudiantes, debe tratar de montarse en una bolsa todos los problemas que tiene o dejarlo en la puerta
¿sí? De tal manera de que traten lo posible de que no lo afecten. Esto es muy difícil de lograr, sin embargo, no es imposible. Entonces, una persona equilibrada debe ser flexible, no debe tener posturas extremadamente radicales, debe ser tolerante a la presión. Generalmente los venezolanos en líneas generales trabajamos mucho y muy bien bajo presión, más en las circunstancias país que todos los días nos sorprende con algo nuevo. Debe aprender a identificar las emociones. Este, Exactamente, Adrián, inteligencia emocional. Debemos aprender a desarrollar habilidades y destrezas en lo que a inteligencia emocional se refiere. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de, en el módulo de teorías de aprendizaje, de conocer la propuesta de Howard Gardner. Howard Gardner es el autor de la teoría de las inteligencias múltiples. Y de hecho, él nos dice que debemos desarrollar la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. La intrapersonal tiene que ver con el conocimiento de sí mismo y la interpersonal tiene que ver con la relación que puede existir con tu entorno. Muy bien. Y para él, el desarrollo de las inteligencias intra e interpersonales es lo que nosotros conocemos efectivamente como inteligencia emocional. ¿Hay que adquirir competencias para eso? Sí, definitivamente que sí, porque el ser humano es emocional por naturaleza y a veces este proceso de presión puede afectar nuestras emociones, incluso los problemas personales pueden afectar nuestras emociones y en un país tan convulso como en el que vivimos, pues evidentemente que todos estamos como un poco alterados permanentemente, ¿no? Por otra parte, se sugiere que el tutor tenga una vida variada. Parece mentira, pero esto es importante. El decir, pensar no solamente en problemas, no solamente en tener una vida laboral, es que también hay una vida personal, hay una recreación a la que atender, es decir, tener diversidad de cosas que hacer en tu vida te hace una persona más equilibrada. Eh, una persona equilibrada también es una persona que se ajusta a la realidad. Y eso tiene mucho que ver también con el elemento flexibilidad del que habíamos hablado anteriormente. Yo no puedo vivir en un mundo paralelo, yo tengo que vivir en el mundo real en el que vivimos todos. Y tratar de entender y de empatizar con la persona cuando realmente te plantea una situación problemática que se corresponde o que tiene resonancia con lo que se está viviendo en la realidad actual. Y evidentemente parece mentira, pero una persona que tiene una buena inteligencia intrapersonal también tiene una buena imagen de sí mismo. Y eso es lo que proyecta a sus estudiantes. Yo insisto mucho en esto, tendría muchísimos cuentos que echarles al respecto, pero como estamos en una clase en línea, evidentemente voy a tratar de ser lo más breve en estos ejemplos. Usted no puede llegar a clase mal vestido. Yo no puedo entender un docente que llegue despeinado, desarreglado, sin maquillaje, etcétera. Se entiende pues que cada uno de nosotros tiene una personalidad particular, pero dependiendo también del nivel o modalidad educativa en el que nosotros estamos trabajando, tenemos que entender que somos modelo para nuestros estudiantes. Entonces, en la medida en que tú tengas una imagen de una buena imagen de ti mismo, ¿sí? En esa medida vas a proyectar esa buena imagen en tus estudiantes y ellos van a copiar un buen modelo. Por supuesto, uno de los elementos importantes es la empatía, el tratar de comprender las situaciones que se le pueden presentar a los demás. Lo que decimos siempre en criollo es tratar de ponerse en el zapato del otro para tratar de comprender. Bien. Por otra parte, otra de las competencias que debe tener el tutor virtual está relacionado con el proceso de comunicación. El tutor virtual debe tratar de, en la medida de lo posible, desarrollar las destrezas necesarias para comunicarse de manera eficiente, tanto a nivel grupal como a nivel individual. Y evidentemente esa comunicación tiene que ver mucho, no solo con los encuentros personales, los encuentros presenciales, sino tiene que ver también con el uso de redes sociales, el teléfono, el correo electrónico, etcétera. Todos aquellos elementos que nos sirven dentro del mundo de las TIC para favorecer la comunicación. Entonces, en la medida en que usted desarrolle la habilidad para comunicarse y para interrelacionarse con facilidad con los otros, la información que usted está compartiendo, pues evidentemente que va a llegar mucho mejor. Les conversaba de la etiqueta, ¿recuerdan? La buena educación también está en las redes sociales. Es ese trato respetuoso del cual les comentaba hace un momento.
Algunas reglas me permito compartir, a mí me encanta esta infografía porque nos lleva pues a entender un poco más a qué se refieren las reglas en etiqueta. Hay muchas otras, pero estas 10 se constituyen como en elementos fundamentales para, ¿no? Fíjense que tenemos en primer lugar, nunca olvides que la persona que lee el mensaje es otro ser humano, con sentimientos que pueden ser lastimados, razón por la cual debemos ser cuidadosos al momento pues de responder ante alguna inquietud de alguno de tus estudiantes. Bien, si estás molesto, si estás en ese momento no en tus mejores condiciones porque te sientes mal, te estás pasando por una situación problemática, etcétera, respira profundo. A veces no es preferible no responder en el momento, sino calmarse y después dar la respuesta que la persona necesita. Por otra parte, nos dice la número 2, adhiérase a los mismos estándares de comportamiento en línea que usted sigue en la vida real. Si usted es un patán en la vida real, será un patán en línea, pero no es la idea. La idea es que mostremos nuestro mejor rostro ante nuestros estudiantes al momento de darle una asesoría o acompañarlo en este proceso de tutoría virtual. Punto número 3, escribir todo en mayúsculas se considera como gritar y además dificulta la lectura. Eso lo comentamos en la clase presencial. No es necesario escribir en mayúsculas porque eso representa desde la virtualidad que usted está expresando una emoción y generalmente la emoción no es nada positiva. Entonces, traten lo posible de que si usted va a escribir, hágalo tipo oración. Si usted desea resaltar algo, por ejemplo, en alguna de las tareas que tienen asignadas en este módulo, llámese por ejemplo un mapa mental, llámese la presentación de diapositivas, llámese su participación en el wiki, etcétera. Usted tiene otras formas de resaltar cuando usted quiere destacar algún elemento dentro del texto. Por ejemplo, en vez de escribir en mayúscula, usted puede utilizar la negrita. Usted puede usar la itálica, usted puede utilizar el color para tratar de distinguir eso que usted quiere destacar. Pero las mayúsculas deben ser utilizadas o estar destinadas exclusivamente, por ejemplo, al uso de los títulos. Pero ya el resto del texto pues no tiene por qué llevar las mayúsculas o estar escritas todas en mayúsculas porque realmente dificulta la lectura, aparte del elemento emocional que ya les comenté. Por otra parte, el número 4 nos dice, respete el tiempo y el ancho de banda de otras personas. Sí, de hecho en los grupos WhatsApp, y ustedes a lo mejor forman parte de muchos grupos, ustedes se dan cuenta de que hay gente que comienza a escribir y a molestar desde las 5 de la mañana y todavía son las 11 de la noche y está escribiendo quizás cosas que no son realmente importantes ni trascendentales, ¿no? Bueno, el ser humano también tiene derecho al descanso, a que se le respete su tiempo y a no ser invadido por el uso irracional de las redes sociales, de los grupos WhatsApp, etcétera. Número 5, muestre el mejor lado de sí mismo, ya se los comentaba, más aún cuando estás en línea, ¿no? Si ya después te quieres convertir en otra persona, ya eso forma parte de la naturaleza humana, pero por lo menos mientras estemos trabajando en línea, trata de demostrar tu mejor cara. Punto número 6, comparte tus conocimientos con la comunidad. Claro, no tenemos por qué reservarnos lo poco o mucho que tengamos como conocimiento, sea por producto de tus estudios, sea producto de tu experiencia, que tampoco se desmerita, pero es importante para la comunidad que está incorporada dentro del entorno virtual de aprendizaje, que compartamos lo que conocemos. Punto número 7, ayude a mantener los debates en un ambiente sano y sobre todo educativo. Para ello, pues tratemos en la medida de lo posible de tratar de evitar temas engorrosos, política, religión, ese tipo de cosas, ¿no? Que pueden ser proclive a que no todos estén de acuerdo con algo y pues si se convierte la situación en una discusión socializada, tratar de mantener el debate dentro de los límites del respeto para evitar inconvenientes entre los miembros del grupo. Número 8, respete la privacidad de terceras personas. No todos pensamos de la misma manera y tenemos vidas diferentes. Así que la empatía no significa meterte en la vida de los demás. Significa tratar de comprender sus circunstancias, que es una cosa absolutamente diferente. Punto número 9. Disculpen que tengo atravesado la imagen para pasar las diapositivas y no me permite leerlo. Ahí está. No abuse de su poder o de las ventajas que pueda tener usted.
Evidentemente que siempre el profesor, facilitador, moderador, en este caso tutor virtual, a lo mejor puede tener poder por el rol que está desempeñando en ese momento. Pero esto no quiere decir que usted va a imponer su pensamiento al resto de los participantes, más aún cuando estamos trabajando con adultos. Eso es imposible pretender que se pueda hacer. Y en el punto número 10, excuse los errores. Todos los seres humanos cometemos errores. Hasta usted mismo comete errores como tutor virtual. Entonces trata de comprender los errores de los demás porque se espera que cuando usted cometa los errores, que puede suceder porque usted no es perfecto, la imperfección forma parte de la naturaleza humana, también los demás sepan comprender. ¿Estamos claros hasta ahora, muchachos? Los noto muy callados. ¿Me están escuchando bien? Chequeo con ustedes sonido a través del chat, por favor. Ok, Fabiola tiene una duda en el punto número 3. A ver, el punto número 3 dice escribir todo en mayúsculas se considera como gritar y además dificulta la lectura. Te doy chance para que expreses tu opinión. Vamos a darle un chance a Fabiola para que exprese su opinión a través del chat y tratar de entender lo que nos quiere decir y de ser posible pues responder a su inquietud. Sí, la regla es válida en presentaciones, láminas, infografías, sí. Esta regla que estamos comentando es válida para todo elemento multimedia con el que se vaya a trabajar. Bien. Para llevar a cabo un proceso de comunicación eficiente, efectivo, eficaz, tal y como les he venido comentando, pues nosotros debemos activar nuestro proceso de escuchar. Y es lo que se conoce como la escucha activa. Tenemos que tratar de atender. No es solo oír, es aprender a escuchar. Si estamos a nivel presencial, el contacto visual es importante, de tal manera de que la persona sepa que tú le estás prestando atención a lo que te está hablando. Bien, en caso de la virtualidad, pues simplemente la atención estaría en lo que estamos haciendo en este momento. Estamos en clase, pero también hay que estar pendiente de lo que pasa en el chat, de tal manera de tratar de atender a la inquietud de alguno de los participantes. Por otra parte, después de atender, de prestar atención a lo que la persona te está manifestando, debes seguirla, haciéndole preguntas, tratando de chequear que el conocimiento o la información que esa persona te está suministrando es la que tú realmente entendiste, un poco como que chequear que verdaderamente lo que te replico, lo que me estás comentando, a ver si es verdad o estoy entendiendo bien o no. ¿Me explico? Y aparte y sin opinar, que es absolutamente importante. Usted no está allí para opinar, usted está allí para escuchar y en la medida de lo posible tratar de ayudar a la persona a resolver el problema. Su opinión está a veces de más, porque generalmente refleja tu punto de vista personal. Y a lo mejor tu punto de vista personal no coincide con el punto de vista de la persona. Entonces hay que estar muy pendiente de eso. Y por supuesto, cuando hablamos de reflejar, implica ya empatizar. Es decir, comprender cómo la persona se siente, el parafrasear lo que me quieres decir, a ver si te estoy entendiendo verdaderamente, ¿ok? Y hacerle saber a la persona que su exposición de motivos es importante para ti y que evidentemente la vas a tomar en cuenta para tratar entre ambos de solucionar el problema. Por otra parte, otro de los elementos, y esto es vital cuando vamos a trabajar a distancia, es que el tutor virtual sepa de la materia que está dictando. Nosotros no podemos pretender que vamos a ponernos la pata de palo, el parcho en el ojo y el loro en el hombro al momento de usted dar clase. Eso no puede suceder ni a nivel presencial y mucho menos a nivel virtual. Por eso les comento nuevamente, el tutor virtual trabaja mucho, precisamente porque no tiene el encuentro personal que necesita para dar su clase, razón por la cual sus recursos tienen que ser
tan buenos como sea posible, de tal manera de que el estudiante pueda conectar con el conocimiento de manera motivada, prestando atención y sin distracciones. Fabiola nos dice, parafrasear es delicado, hay que hacerlo con cuidado, sí, pero precisamente yo trato de parafrasear para ver si entendí realmente lo que quisiste decirme. En el momento es para parafrasear, no para emular lo que me estás diciendo, es para tratar de comprender lo que me dices, para tratar de verificar si realmente te estoy entendiendo. Entonces el parafraseo tiene un poco que ver con eso. No utilizo la palabra parafraseo así como la utilizamos cuando vamos a utilizar citas bibliográficas, ¿no? Sino parafrasear en el sentido de que te replico para chequear contigo si realmente te estoy entendiendo. Sí, Matilde, en efecto, es una manera de feedback. Sí, implicaría feedback, es decir, implicaría, te estoy entendiendo y en correspondencia yo te respondo esto. ¿Sí? Bien. Continuamos entonces, esto es importantísimo muchachos, esto de dile no a la piratería, el dominio en la asignatura, en la especialidad que tú tienes, es importante para que tu audiencia primero sepa que está contando con una persona que realmente maneja, domina el conocimiento que está compartiendo contigo. Eso les da seguridad a tus participantes, es importante. Entonces, no se metan en territorios que desconocen. Por eso es que en la primera tarea yo les comentaba en la presentación de diapositivas, que posteriormente va a ser su insumo fundamental para el video, no trabajen con algo que no conocen, trabajen con elementos que sean de su experticia, porque eso le va a permitir a usted desarrollar su clase de la manera más libre posible, porque usted conoce de lo que está hablando. Y por supuesto la planificación, Airanet, claro que es importantísimo. Por eso es que no es solamente, tú no puedes llegar a improvisar a una clase. Tú tienes que haberte planificado previamente cada uno de tus encuentros de aprendizaje, así como los recursos que vas a utilizar en cada uno de esos encuentros. Si no, lamentablemente, pierdes todo el tiempo y haces a tus estudiantes perder el tiempo. Bien. Por otra parte, esto es vital, muchachos. El tutor virtual, lo ideal es que haya tenido experiencia docente o, como es el caso de ustedes, desee adquirirla. Cuando uno es docente o ha tenido la oportunidad de trabajar con grupos de capacitación, por ejemplo, esa experiencia te da un gran aval en cuanto a las habilidades y destrezas que debes desarrollar para trabajar con grupos. Ese manejo de grupos, ese desarrollo de la comunicación empática, esa escucha activa, esa tratar de diversificar las estrategias pedagógicas porque estás trabajando, conociendo a tu grupo con el que estás trabajando. Todo eso se adquiere con experiencia docente. Entonces, para ser tutor virtual, lo ideal, no estoy diciendo con ello que el que no haya tenido experiencia docente no puede hacerlo. Sí puede desarrollar las competencias, pero el haber sido docente se convierte como una especie de plus. Ajá, que le permite entonces que usted pueda desarrollar de manera quizás más rápida y eficiente ese proceso. Por otra parte, el tutor virtual debe ayudar a sus estudiantes en la adquisición de métodos, técnicas o todos aquellos hábitos de estudio incluso que le permita facilitar su propio proceso de aprendizaje. Bien, y sobre todo, eso lo hemos conversado ya en varias oportunidades, el hacer que el conocimiento adquirido sea significativo. En la medida en que sea significativo, será replicable, será transferible a tu entorno social, llámese desde el punto de vista personal, llámese desde el punto de vista laboral. Bien, entonces, en la medida en que puedan ampliar su conocimiento y el tutor virtual pueda ser artífice de ese cambio, pues maravilloso. Por otra parte, evidentemente que el tutor virtual debe conocer los fundamentos de la formación a distancia. Y un poco lo que hemos venido trabajando en este módulo no es solamente aprender a conocer algunas nuevas herramientas, sino también aprender
o por lo menos tener los tips iniciales de lo que es la formación a distancia para que ustedes después puedan profundizar en ese proceso, porque a la larga, muchachos, vamos con camino firme y decidido hacia la formación a distancia. Bienvenido, Alberto, que ha tenido problemas de conexión, pero ya estás aquí y aparte de eso, te respondo que siempre estás pendiente de eso, el encuentro está siendo grabado. Entonces, si usted quiere meterse en los terrenos de la tutoría virtual, pues evidentemente no solamente se puede quedar con la información que estamos compartiendo en este módulo, sino que también tiene que empezar a profundizar. Bien, eso implica capacitación, eso implica búsqueda de información, debe formarse. Fíjense algo importante. Aquí yo no estoy pretendiendo desmeritar su experiencia. Usted puede ser docente de 30 años de servicio, pero si realmente usted no se ha capacitado, no se ha formado, así sea a nivel autodidacta, para llevar a cabo esta práctica, no se mete en terrenos que usted no conoce. Bien, implica esto entonces que la capacitación, tal como nos lo refleja esta hermosa imagen, vincula o hace el elemento vinculante para que usted lleve a cabo un proceso de aprendizaje a distancia de manera exitosa. Y otra cosa importantísima es tratar de que sus alumnos confíen no solamente en usted como tutor virtual, sino que logren tener confianza en lo que es el sistema de educación a distancia. Lo hemos comentado ya en encuentros anteriores. Hay resistencias, no solamente por parte del personal docente, hay resistencias de los mismos estudiantes, independientemente del nivel educativo. Les comentaba que nuestros estudiantes en educación secundaria y nuestros estudiantes más aún, los universitarios, todavía muchos no confían en que el sistema de educación a distancia les pueda proveer la educación de calidad que necesitan. Entonces, con una buena actitud y una buena aptitud, estoy hablando de los dos tipos, actitud y aptitud, nosotros podemos lograr que el estudiante adquiera la confianza que necesita. Luis nos pregunta cómo podemos brindar confianza con un buen desempeño. En primer lugar, con un buen desempeño, demostrándole a nuestros estudiantes que la educación a distancia sí funciona, ¿ok? Y eso solamente podemos hacerlo desempeñándonos como debe ser como tutor virtual. Cuando usted se comporta adecuadamente como tutor virtual, genera la confianza que el estudiante necesita en el sistema, porque siente que usted lo está acompañando, que lo está asesorando en todo momento dentro de ese nuevo proceso que le toca vivir. Desconozco, Fabiola, si en Venezuela hay algún tipo de capacitación formal en este sentido. Recuerden que en la clase pasada hablábamos de el perfil de competencias de la UNESCO, ¿recuerdan? Y de que Venezuela, evidentemente como firmante de la UNESCO, se supone que debe haber tomado las previsiones necesarias para la formación del personal utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Y también dijimos en ese momento que no estábamos muy seguros de que ese proceso se hubiese llevado a cabo de la mejor manera. ¿Ok? Entonces, no sé hasta qué punto en Venezuela haya una capacitación tan formal como la que tú expresas. Creo que las instituciones educativas serían las encargadas de promover, de propiciar esa formación. Si yo soy profesor de la Universidad Simón Bolívar, por ejemplo, se supone que la universidad debe haberme dado los insumos mínimos necesarios para yo utilizar su aula virtual y convertirme en tutor. ¿Me explico? Entonces hay que entender que las iniciativas a lo mejor, si no parten de los órganos macro, llámese los ministerios de educación, deberían tenerla entonces los sectores medios, que serían las instituciones educativas. Y de no ser así, pues el mismo docente tiene que buscar entonces la manera de capacitarse. Betsy nos comenta que hay factores externos, sí, evidentemente. Vivimos en un país donde los servicios realmente son tan inestables que es preocupante, sí, a la hora de querer dar una buena imagen o demostrarse capaz para eso. Pero los espacios se buscan y cuando se tienen, tal es el caso nuestro en este momento, afortunadamente hasta ahora
ha ido fluyendo la comunicación y la conexión sobre todo nos está ayudando mucho. Entonces debemos en la medida de lo posible de aprovechar estos mínimos espacios que se nos ofrece para dar esa buena impresión y generar esa confianza que necesitamos en nuestros estudiantes. No todo está perdido, no podemos ser derrotistas. Esta capacitación es perfecta para otros escenarios, otros tiempos. Bueno, el tiempo de capacitación siempre es perfecto. Los tiempos que nosotros nos damos para aprender cosas nuevas y para compartir conocimiento siempre será perfecto. Entonces, a lo mejor Venezuela no es el país que nos está dando los mejores servicios para nosotros favorecer este proceso de educación a distancia, pero tenemos que buscar los espacios. Y vuelvo y les repito, no podemos en ninguno de los ámbitos en los cuales nos desarrollemos en este país ser derrotistas. Hay que tratar de luchar incluso contra la corriente en este sentido. Pero por el hecho de que tengamos un país tan polarizado, tan dividido y tan problemático como el que tenemos en este momento, no nos puede impedir que nosotros tratemos de seguir avanzando hacia el futuro. No sé si me explico. Yo soy optimista en este sentido. Tengo que serlo, porque yo tengo que transmitirle a ustedes la confianza que se necesita para que ustedes también comiencen a trabajar desde este ámbito. Bien. Por supuesto, Fabiola, estoy de acuerdo contigo, debe haber voluntad. Así es, voluntad de cambio, voluntad y con proactividad. Aquí nos lo dice la diapositiva. Debemos ser proactivos, no reactivos, no es la idea. Generalmente los seres humanos y los venezolanos particularmente en este momento estamos muy reactivos porque estamos viviendo tantas situaciones particulares y difíciles que evidentemente siempre estamos reaccionando ante cualquier situación. Pero vamos a reaccionar, pero también vamos a tratar de ser proactivos hacia lo positivo, ¿sí? Debemos ser empáticos, ya lo hemos dicho, tratar en la medida de lo posible de ser un buen anfitrión, así como usted recibe a la gente en su casa con amabilidad, pues también debe recibir a sus estudiantes dentro de sus entornos virtuales de aprendizaje para hacerlos sentirse bien, para hacer sentir que están siendo atendidos, que sus necesidades también están siendo tomadas en cuenta. Y por supuesto, evidentemente que todo esto implica no solamente capacitación, sino organización. Eso es importantísimo. Y la organización tiene que ver con la planificación. Proceso pues que ustedes ya pronto comenzarán a ver en su diplomado. ¿Cuáles son algunas de las funciones tutoriales? Veamos algunas de ellas. Tenemos dos, según García Aretio, ¿sí? Una función orientadora y una función académica. Nos dice García Aretio que la función orientadora tiene que ver mucho con el área afectiva y que la función académica tiene que ver mucho con el ámbito cognoscitivo. Vamos a tratar de entender un poco más esto. Desde la función orientadora vamos a tratar en lo posible de tener integralidad, es decir, que no solamente atiendas el elemento académico. No sé si ustedes recuerdan cuando estábamos en los liceos o si alguno de ustedes trabaja en algún liceo, siempre había un orientador. Y la figura del orientador es esa persona a la que tú te diriges para tratar de exponerle alguna situación problemática que tienes en busca de ayuda. Y si la persona no puede ayudarte, estoy teniendo problemas en este momento de conexión. Voy a continuar grabando aun cuando me acabo de desconectar. Voy a tratar de ingresar nuevamente a la sala. Y voy a participarle a través del WhatsApp que me acabo de desconectar. Muchachos, me acabo de desconectar. De todas maneras, no se preocupen, permanezcan en la sala. Yo trataré en lo posible de volver a entrar. Estoy continuando con la grabación de la clase. Espérenme un momento, por favor, a ver si logro resolver. Bueno, voy a parar esta grabación para tratar de comenzar nuevamente cuando logre integrarme a la sala si me llega la conexión.